pirinola gira en la radio. El Instituto Mexicano de la Radio, la Pirinola AC y Ciudadana 660 presentan la Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. El primer programa de radio tradicional que se transmite en directo en lengua de señas mexicana a través de Radio Sorda. Un espacio destinado a la cultura de la discapacidad. La Pirinola 4x4. Comenzamos. La Pirinola 4x4, 4 discapacidades y 4 formas distintas de ver la vida, en Ciudadana 660 AM. Bienvenidos y bienvenidas, queridos radioescuchas. Hoy continuamos con nuestro último sábado del tema de mes, protección civil y discapacidad. Logros y avances dentro de la normatividad. Vamos a escuchar diversas experiencias. Yo soy Enrique Aviña, locutor de este espacio especializado en discapacidad, y vamos de lleno con las saludos de las estaciones o radiodifusoras de los estados de la República, no sin antes decirles que soy una persona con discapacidad psicosocial, es decir, trastornos de ansiedad y depresión. Y también vamos a las radiodifusoras como es en Fusión Imer en Tijuana, Baja California, Órbita Imer en Ciudad Juárez, Chihuahua, Radio Azul en Lázaro Cárdenas, Michoacán, Radio Imer en Comitán, Chiapas, Radio Lagarto en Chiapa de Corzo, Chiapas, Yucatán FM en Mérida, Yucatán. Y también saludamos a Sandra Vázquez. Hola Sandra, ¿cómo estás? Hola Enrique, saludo a ti, a nuestros invitados y al público, por supuesto. Bienvenidos a este espacio. 5604-8229, 5604-7926 y 01800-670-1680 son los teléfonos en Ciudadana 660. Muy bien, Sandra, por los teléfonos también tenemos a Sofi. Hola Sofi, ¿cómo estás? Público, invitados de la Pirinola, excelente tarde tengan todos ustedes. Muy bien, Sofi. Y Miguel Ángel Durán. Hola Miguel. Hola Enrique, un saludo a todo el auditorio que nos está escuchando. También un saludo va para todos nuestros queridos radioescuchas y para todo el mundo en verdad. Así que préndanle a la radio y sintonícenos acá en el 660 AM en Radio Ciudadana con la Pirinola 4x4. Así que comenzamos, no sin antes nos pueden seguir a través de 2 medios electrónicos. A través de Facebook contamos con 2 páginas, La Pirinola y Radio Sorda, donde precisamente estamos transmitiendo en vivo. Y también nos pueden contactar a las llamadas. ¿A qué teléfono nuevamente, Sandra? No, lo que nos está queriendo decir producción es que ya está nuestra llamada lista, mi querido Enrique. Y por supuesto, los teléfonos son 5604-8229 y 7926. Ok, muchas gracias, Sandra. Bueno, pues ya está nuestro invitado para continuar hablando de la normatividad, cuáles son los logros y avances dentro de la misma. Y presentamos a Cristian Gómez, que es jefe de protección civil en Boca del Río, Veracruz, que está en vía telefónica. Hola Cristian, ¿cómo está? Muy buen día, muy bien, muchas gracias. Los saludo a ustedes enfáticamente y a todo su amable auditorio. Muy bien, también tenemos a Sofi y a Miguel Ángel Durán. Bueno muchachos, los dejo yo en sus manos con la entrevista. Adelante. Muchísimas gracias, Enrique. Te saludo, Cristian, con muchísimo gusto. Y por supuesto, quiero preguntar, sabemos los protocolos de protección civil, pero ¿cambian con las personas, o bueno, en el caso de las personas con discapacidad, cambian estos protocolos? Así es, sí, mira, cambian
porque cada discapacidad es diferente de las 4 que marca la norma. Por lo tanto, un esfuerzo que se está haciendo es que se tenga desde la prevención de cada una de estas situaciones hasta la reacción. Cada persona, acorde a su discapacidad, reaccionará de manera diferente, percibirá el peligro de manera diferente y tendrá que recibir el alertamiento de manera diferente. Esto en consecuencia hará que sus acciones de salvaguarda también dependan de un personal auxiliar que esté entrenado y que sea sobre todo amable en la atención y en el trato con ellos mismos. ¿Y cuáles son estos cambios, si nos puedes contar? O sea, ¿es diferente de una persona sin discapacidad visual a una persona con discapacidad visual? Claro que sí. Mira, por ejemplo, iniciaríamos con la discapacidad visual en que no están percibiendo las rutas de evacuación, no están percibiendo tampoco los códigos ópticos de alarma, que pueden ser a veces focos de colores, y que no van a saber de manera rápida y temprana hacia dónde dirigirse. Te comento, la primera fase de un alertamiento es la alarma. Entonces, estas alarmas pueden ser sonoras o pueden ser ópticas o combinadas. Después sigue tu ruta de evacuación, pero también tu punto de reunión o tu zona de seguridad en caso de que no puedas llegar hasta la salida. Entonces, esto va a ser más difícil de percibirlo para una persona con discapacidad. Alguien tendrá que dirigirlo. A eso iba justamente, ¿cómo se puede ayudar a las personas con discapacidad en estos casos? La norma nos pide que tengamos, si ya es personal fijo o un estudiante fijo de ese inmueble, que se tenga un listado y que se tenga perfectamente identificada la discapacidad, de tal suerte que los brigadistas o los mismos ocupantes del edificio tendrán que darle el apoyo para llevarlo y trasladarlo a través de la ruta de evacuación, el punto de reunión o la zona de seguridad. Y si es simplemente un personal flotante o visitante de algún lugar, solo se apunta a la discapacidad y se le está vigilando en caso de emergencia. Yo quiero preguntarte también, ¿qué se hace en el caso de personas con discapacidad? En caso de que llegaran a vivir, por ejemplo, solas en casa, o no haya nadie para dirigirlas al punto de seguridad, al encuentro, ¿qué se hace en estos casos? Bueno, fíjate que las personas con esa discapacidad sobre todo tienen su entorno perfectamente analizado. Muchas veces, quiero hablarte en un sentido muy amplio, la seguridad en México para nuestras casas radica en poner una mejor cerradura o un mejor candado o una mejor protección, y esto mismo, desafortunadamente por un tema de inseguridad, se vuelve una trampa para nosotros los ocupantes, sobre todo con una discapacidad. Entonces, aquí lo que se recomienda es un análisis de riesgo-vulnerabilidad, es decir, qué tan seguro es que te salgas de tu inmueble en caso de una emergencia. El único protocolo válido para esto en todos los casos es el incendio. Así sea un pequeño incendio, tendrás que salir inmediatamente al exterior. De no ser así, podrás recurrir a una zona segura dentro de tu mismo hogar, en donde tengas una mochila de emergencia, donde puedas comunicarte con alguien y donde puedas estar resguardado por algunas horas. Ok, muchísimas gracias. Después de un sismo, generalmente son sismos, dicen, revisen sus casas, revisen las estructuras de las casas, revisen si no hay grietas. ¿Qué hacen las personas con discapacidad visual en estos casos? Pues bien, no podemos ver las grietas y demás. Fíjate que ellos perciben a través de sus oídos de una manera más fina y más aguda, y esto hace que los sonidos durante el sismo les den un indicio. Te comento rápidamente, cuando hay un sismo fuerte, normalmente los cristales revientan al centro. Eso es por la compresión del edificio. Al igual que las puertas se zafan de los marcos y no puedes aperturarlas de manera normal. Estos dos indicios nos darían rápidamente una señal de que nuestro edificio está en riesgo. Entonces son cosas que se pueden revisar y percibir. Y desde luego ya en un plan familiar de protección civil
pues tendrían que alertar para que alguien les dé el apoyo y se haga una verificación formal a través de Protección Civil. Ok, muchísimas gracias, Miguel Ángel. Pues bien, mencionando todo esto de todos estos protocolos, todas estas diferencias entre cómo atender a ciertas discapacidades, pero sobre todo para aquellos que nos están acompañando en esta emisión y también para nada más un breve recordatorio sobre esto que estamos hablando de la norma. Si nos pudieras dar una definición muy breve sobre qué es esta norma de protección civil para personas con discapacidad y en qué consiste. Claro que sí, mira, la descripción breve de la norma es hacer incluyente en los programas internos de protección civil a las personas con discapacidad. Recordemos que son 4 las discapacidades que maneja la norma y muy importante, para cada una de ellas tendrá que haber un procedimiento. Para aquel que esté en una silla de ruedas tendrán que verificarse los accesos y las salidas. Para aquel que no escucha tendrán que garantizarse los códigos ópticos y así cada uno de ellos. En realidad esta norma radica y nace por una necesidad de las Naciones Unidas. Es un tratado internacional en el cual se trata de ser incluyente. Y mencionaba también que los aeropuertos de todos los países fueron los primeros en aplicar esta normatividad, dado a que se basan en Naciones Unidas. Ellos ya tienen contemplado los espacios para sillas de ruedas, los mensajes, la señalética y los carriles de acceso para que puedan fluir de manera rápida. En México es un inicio, se está tratando de normarlo y también te comento que uno de los principales problemas es el económico. Hacer rampas, poner elevadores, poner algunas bocinas o algunos códigos ópticos para aviso en caso de emergencia, pues desde luego que representa una inversión económica que es a veces gravosa para el empresario o para el hotelero, pero que es sumamente importante y que es una norma que debimos empezar hace muchos años. Hola Cristian, ¿cómo estás? Soy Enrique Viña, locutor de la Pirinola 4x4. Hay una pregunta que te quiero hacer hablando de protocolos y de los 4 tipos de discapacidad. Una inquietud que yo tengo, ¿cómo se maneja una situación ya sea de incendio o sismo ante una persona con discapacidad psicosocial? ¿Viene siendo lo mismo que en una persona con discapacidad intelectual? Sí, en esos momentos se comparte esa discapacidad y hay una asociación. Y te platicaba también la semana pasada que gente que aparentemente no tiene la discapacidad o que se encuentra en una normalidad llega a presentar un estrés que asemeja la misma situación. Es decir, todos reaccionamos de manera diferente ante una situación de emergencia. En este caso, lo que se hace es que un acompañante lo toma, lo controla y tiene que llevarlo de manera amable e irlo conduciendo todo el tiempo. Pero es muy interesante la pregunta que me haces y no solo asocia a estas 2 discapacidades que mencionas, sino las de la persona con normalidad que entra en un estrés severo. Muy bien, adelante Miguel. Bueno, aprovechando que mencionas esta cuestión de que ya está la norma, pero apenas están iniciando la implementación de los protocolos, ¿puedes platicarnos, por ejemplo, allá en Veracruz, en Boca del Río, qué tanto ya se ha implementado de esta normatividad, de estos protocolos? Sí, fíjate que Boca del Río tiene un eslogan que es la ciudad de todos. Para nosotros Boca del Río es incluyente para todas las personas. Lo que nosotros estamos haciendo es que las edificaciones que están iniciando este año ya cumplan con los protocolos para prevención, que es muy importante la prevención, y para la reacción en caso de una emergencia. Y todos aquellos que entran en fase de remodelación, también se les dan la solicitud para que incluyan esos mismos protocolos y esos mismos espacios asegurados.
Es muy importante para nuestro alcalde Humberto Alonso Morelli que haya una complejidad en la que se integre todo y se le dé una solución, porque no se tiene que ver como un problema, se tiene que ver la norma como un reto que pueda ser cubierto a nivel ciudad, a nivel estado o a nivel país. En el caso específico de las personas con discapacidad visual, ¿cuáles son los requerimientos que están demandando para estas construcciones, estas nuevas edificaciones o las que están en remodelación? ¿Qué son los parámetros cuáles son los parámetros que deben cumplir para que sea accesible a un momento de emergencia a una persona con discapacidad visual? Fíjate que algo que se está implementando son los zócalos que tienen un relieve y los cuales te van a permitir detectar hacia dónde va tu ruta de evacuación. Debemos recordar que aquí hay varias complicaciones que se van a manejar. No es lo mismo evacuar durante un sismo, que lo vas a hacer parado, caminando rápido, a un incendio que ya tiene humo y que lo tienes que hacer a nivel de piso. Entonces estamos contemplando esa parte. Estamos contemplando también ciertos pasamanos que nos lleven a lugares seguros con señalética, y estamos implementando los códigos auditivos que te lleven también por señal hacia una zona de seguridad. ¿Qué dificultades se han topado en este momento que ya están tratando de implementar estos protocolos? Fíjate que sobre todo la económica, el empresario, bueno, pues por la situación del país, muchas veces no contempla desde inicio estas mejoras en las obras, y el tener la modificación, pues sí les genera una inversión un poco más fuerte. De manera social se ha visto muy bien visto, y también de manera integral la gente quiere hacerlo, pero sí se detiene un poco, más que nada por el tema económico. ¿Esta normatividad que mencionas ya se emplea a nivel nacional o por ahora solo es a nivel Boca del Río? No, ya está publicada en Diario Oficial de la Federación y es de observancia obligatoria. Y quiero decirte que incluye también edificaciones, que es algo que Protección Civil no contemplaba. Protección Civil solo regula negocios, lugares de afluencia, centros masivos, pero no tenía injerencia en edificación propia de casa-habitación. Ahora ya tenemos esa injerencia, ya podemos recomendar, y por eso la primer parte de la norma nos pide un censo en el cual especifiquemos cuántas personas y con qué tipo de discapacidad, para que nosotros como autoridad garanticemos que la misma empresa, el mismo edificio de casa-habitación garantice la seguridad de los mismos. ¿Hay capacitación previa sobre esta normatividad para que la lleven a cabo? ¿Hay capacitación previa a por ejemplo, a los empleados del inmueble? Sí, hay una capacitación. Lo primero que nos pide en los aspectos de capacitación antes de lo técnico es lo humano, que haya un buen trato y que haya, aparte del buen trato, paciencia para tratar con estas personas, que son sumamente importantes y que debemos entender que más que un cumplimiento de norma, es un cumplimiento moral y humano que debemos tener con nuestros semejantes. Ahorita que estás mencionando, no solamente estamos hablando de protocolos de edificaciones, sino también estamos hablando de acciones que tienen que ver con el conducirse de las personas. ¿Esto también qué dificultades ha representado, por ejemplo, en una situación de simulacro? Fíjate que en los simulacros, que deben ser lo más apegados a la realidad, nos hemos encontrado muchas situaciones, desde el brigadista que pierde el control primero que la persona a la que está ayudando con discapacidad. Ese ha sido un aspecto que nos ha sorprendido a todos, y también que muchas veces las remodelaciones o modificaciones no han sido suficientes. Quiero comentarte un aspecto que manejamos nosotros, que es el protocolo de vida, función y estética. Ante una emergencia inminente como una explosión, un derrumbe, un sismo, un incendio,
a veces las rutas de evacuación no nos sirven, entonces tenemos que buscar una ruta de escape. Y cuando buscamos una ruta de escape para alguien con discapacidad o en una silla de ruedas, se complica y es algo que no se tiene valorado. Muy bien, Cristian. Perdón, se me faltó mencionar que también nos pueden seguir por vía Twitter como @lapirinola. Disculpen, me falló. Y bien, Cristian, volviendo al tema, ¿existe concordancia con otras normatividades también en caso de protección civil, relativas a protección civil? Sí, desde luego, no solo a protección civil, estamos hablando de normatividad de la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, desde la norma 01, que son las condiciones de seguridad e higiene de los centros de trabajo, la 02, que son servicios contra incendio, prevención y combate. En fin, me atrevería a decirte que tal vez 20 normas que se integran y que rigen a nivel nacional, más otras de observancia internacional que nos dan parámetros para poder complementarla. Es una norma muy completa. También les comentaba que en las revisiones que se hicieron entra Secretaría de Marina, Ejército, Protección Civil, muchísimas organizaciones, incluyendo también algunos grupos y asociaciones propios de discapacitados. Muy bien, Cristian, pues muchas gracias. A ver, antes tengo también otra pregunta al respecto, Cristian. Ya mencionaste de dificultades con respecto, por ejemplo, al factor económico y también dentro del factor humano, con la cuestión de, por ejemplo, los brigadistas que tienen problemas al lidiar con las personas con discapacidad. Quiero ahondar un poco más en ese factor humano. En un nivel empírico, o sea, ya experiencial, ¿qué otras dificultades, por ejemplo, representa al tratar de llevar a cabo esta norma, por ejemplo, con personas del común, digámosle así, las que no tienen cualquiera de las 4 discapacidades? Bueno, ese es un tema bien importante que mencionas. El factor humano de la gente que podríamos decir que no tiene una discapacidad, yo podría manejarlo como una falta de actitud y de compromiso. Te quiero comentar una historia rápida. En alguna ocasión verifiqué un plan de emergencia de un hospital muy importante que cumplía con toda la normatividad, pero que nos sembraron maceteros con unas plantas muy bonitas durante todo alrededor de la ruta de evacuación, e impedía evacuar por ahí sillas de ruedas y camillas. Y fue una situación muy compleja, muy rígida con la persona que tenía el mando de este hospital para que las pudiese retirar. Entonces esa actitud que es la mente, que es el lo hago o no lo hago, y el tener el poder de decisión, es muy complejo con las personas. Ellos ya habían invertido en una rampa y ya habían invertido en todo lo necesario para evacuar camillas y sillas de ruedas, pero su actitud de decir quiero una maceta aquí, pues echa a perder todo el trabajo y deja mucha gente desprotegida. Muy bien, Cristian. A mí me gustaría que siguiéramos con este tema, pero lamentablemente el tiempo nos ha carcomido. Cristian, te agradecemos mucho que nos hayas facilitado esta entrevista, y también a Miguel. Muchas gracias, Miguel, por estar aquí. Sofi, también te agradecemos mucho, Sofi. A ti, Enrique, muchas gracias. Como siempre, y también a Sandra Vázquez. Gracias, chicos. Recuerden, esto fue la Pirinola 4x4, 4 discapacidades, 4 formas distintas de ver la vida en Ciudadanas 660. Hasta la próxima. Adiós. 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 En IMER, la Pirinola AC y Ciudadana 660 presentaron la Pirinola 4x4. 4 personas, 4 formas de vivir la discapacidad. La Pirinola gira en la radio. Productor, Elías Levín Rocco.
Coach de producción, Gustavo Monterde Gutiérrez. Asistente de producción, Luis Fernando Vega Martínez. Servicio social, Ángela Sánchez Alejo. Productores asociados, Miguel Ángel Durán Vázquez y Enrique Aviña Chávez. Locutor, Enrique Aviña Chávez. Coordinación de invitados, Lourdes Silva Gutiérrez. Locutora institucional, Sandra Vázquez. Operador, Manuel Compantitla. Radio Sorda. Realización y producción, Elías Levín Rojo. Camarógrafa, Carmen Hernández. Servicio social, Marco Álvarez Susano y Jesús Eduardo Velázquez Velasco. Intérpretes en LSM. Asociación de Intérpretes en Lengua de Señas del Distrito Federal, AC. Música, Daniel Shifter Aceves. Con el apoyo de Comunicación Transdisciplinaria en la Convergencia de Medios DCSH UAM Xochimilco. La Pirinola 4x4,